Aquí tienes un pequeño avance de lo que encontrarás en este episodio. ¿Cuáles son estos conceptos financieros que un niño debe aprender de chiquito? Creo que los principales conceptos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es justo el valor del dinero, ¿no? O sea, cómo en realidad las personas ganamos el dinero. Mamá, quiero este juguete, quiero este juego, quiero este videojuego y demás. Perfecto, ¿por qué no hacemos una planeación para que puedas comprar este juguete, este videojuego que quieres comprar? Entonces, si tú te comprometes a que todas las semanas vas a lavar el coche, vas a barrer el patio, vas a lo que sea, vas a cuidar a tus hermanitos y demás, entonces te voy a ir dando cierta cantidad de dinero y en tantas semanas o en tantos días o en tantos meses lo vas a poder comprar, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de los papás divorciados? Porque quizá un papá les da todo, una mamá no, es más dura, o una mamá les da todo y el papá no. ¿Cómo debemos manejar los papás divorciados el tema de la lana? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Para qué? Para no dar recompensas de más, por obvio la culpa que se llega a sentir cuando una pareja se divorcia y entonces quieres sobrecompensar y entonces lo único que hacemos es que vamos a criar hijos que no van a ser tan responsables del dinero o sobre todo que no van a tener esta conciencia financiera. Nos tenemos que poner de acuerdo. A ver, confiesen, la verdad. ¿Cuántos de nosotros crecimos con frases respecto al dinero como típico, el dinero no crece en los árboles, chamaca? Lo compro porque me lo merezco. Esa yo la sigo aplicando. Sí, aplicando. No lo diga nadie. El dinero se va como el agua. No pidas nada porque tú no sabes de dinero ni sabes lo que cuesta obtener. Bueno, pero justamente ahí está el problema. Porque no hablamos nosotros jamás de dinero con nuestros hijos. Porque creemos que es un tema solamente para los adultos y no. Lo más fuerte es que muchos de nosotros como papás estamos enseñando sobre dinero sin querer. La pregunta es, ¿les estamos enseñando bien? ¿Están aprendiendo bien? ¿Nuestro ejemplo es el correcto? Uy, qué buena frase, esa me gustó. Bueno, este programa es muy especial, así que no nos dejen... De ver, ¿no? Básicamente. No dejen de acompañarnos. Exacto, en esto que se llama Emparejados con Juan Soler. Y con Paulina Mercado, mi bichito. Oigan, pongan manita, suscríbanse. La energía en todos los programas de inscríbanse. Pero bueno, inscríbanse, suscríbanse, lo que sea, pero no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón. Así es. Bien. Pues tenemos unos datos que sacamos porque investigamos, aunque no lo crean, si nos ponemos a estudiar. ¿Me prestas tus lentes, amor? Sí. Ok. Después de ti, por eso decía que si me los prestas después de ti. Hay una investigación en curso. Ahí, ¿te gustó eso? Me encanta. Sí, ok. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, los patrones de comportamiento relacionados con el manejo del dinero se establecen, escuchen bien este dato, entre los 3 y los 7 años de edad. A esa edad, el cerebro desarrolla funciones ejecutivas como la planificación, la inhibición del impulso y también sobre la toma de decisiones. Ay, qué increíble. Mira, ya me lo aprendí perfectamente. Lo voy a decir ver. aquí a cámara, ¿ok? Y mire, 1, 2, 3. Investigaciones en neurociencia cognitiva muestran que enseñar a los niños a posponer recompensas, como por ejemplo el famoso me lo merezco, para eso trabajo, fortalece la corteza prefrontal, área responsable del juicio, del control y del impulso, así como de la planificación. Vamos. Interesante, ¿no? Está padre eso. Y de acuerdo a la Conducef, menos del 50% de la población mexicana tiene conocimientos básicos sobre ¿sobre qué? Finanzas personales. O sea, presupuesto, ahorro, créditos, seguros. Y según las mediciones internacionales, aplicadas en México. De hecho, hoy no sé por qué. Es que te pone nervioso hablar de lana como a muchas personas, pero teníamos que quitarnos estos tabús es verdad. y fluir con el tema de la lana, ¿ok? Venga. De acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera, el 40% de los adultos aprendió de sus padres cómo manejar el dinero, lo que resalta la influencia directa de la educación financiera justamente en la casa. Y 7 de cada 10 personas en México reconocen que no recibieron educación financiera durante su infancia o su juventud.
lo que se refleja en decisiones financieras muy poco informadas en la adultez. Es un problema enorme, Claro, entonces. y por eso entonces nos preguntamos, ¿por qué es importante enseñar finanzas a los niños? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Y cuál sería la mejor manera de lograrlo? Bueno, por eso tenemos la invitada que tenemos, ¿verdad? Una invitadaza que ya la conocieron ustedes hace algunos programas, es una mujer inteligente, una mujer informada, una financiera picuda, y ella se llama Isis Carú. ¡Bravo, Isis! Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias tuya, Isis, pero no terminamos jamás. Oye, pero gracias por estar aquí, porque justamente la vez pasada hablamos evidentemente de finanzas en pareja. Y salió el tema de las finanzas de los hijos, cómo aprendemos a relacionarnos con el dinero. Entonces, ¿cómo se enseña la educación financiera en casa? Me encantaron los datos que estaban dando al principio porque en realidad justo nosotros enseñamos con el ejemplo y muchas veces enseñamos sin saber qué estamos enseñando, ¿no? Simple y sencillamente nuestras conductas, las cosas que decimos, las frases que utilizamos, las acciones y demás, aunque nosotros no estemos hablando directamente con nuestros hijos, la realidad es que ya los estamos educando, ya los estamos marcando y de hecho en finanzas personales y en economía conductual se dice ya los estamos programando. Los podemos programar financieramente para el éxito, que sean unas personas responsables, conscientes, educadas financieramente, o los estamos educando para ser no tan exitosos financieramente, ¿no? Que seas irresponsable, que no le prestes atención, que creas que el dinero no es importante. Entonces, definitivamente... Pero es bueno usar la palabra también fracaso financiero. Sí, claro. Es bueno usarla. Pero sí, en realidad nos Sí, está porque es un programado fracaso. para el fracaso ¿Ah? financiero, porque Exacto. en nuestra vida adulta siempre nos vamos a enfrentar al dinero, vivimos en una sociedad capitalista, entonces Definitivo. tenemos que estar entrenados y preparados para ello. Bueno, ¿cuál sería el éxito financiero y cuál sería el fracaso financiero? Éxito financiero yo lo definiría como una persona que es consciente, que es responsable y que sabe tomar decisiones financieras que no solamente lo van a beneficiar en el presente, sino también en el futuro, ¿no? Es decir, quitarnos la mentalidad de solamente pensar en el corto plazo, que es un sesgo, como la mayoría de las personas Claro. lo tenemos, y que en realidad pasemos nuestras decisiones con información y basadas en lo que nosotras queramos lograr y crear más adelante. Y el fracaso básicamente es una persona que vive en el estrés, en la ansiedad financiera, que es real y muchísimos adultos la padecen, que no sabes tomar decisiones, que no comparas y que en realidad vive siempre en la inconsciencia y diciendo como el de, bueno, ya Diosito proveerá y a ver qué pasa. Ahora una cosa, sí hay una diferencia muy palpable entre lo que es la economía y las finanzas. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos explicas eso para que la gente entienda bien? La economía en realidad va más en margen a lo mejor del país, ¿no? Decisiones políticas, decisiones monetarias, economía, macroeconomía y las finanzas, que si bien tienen muchas ramas, aquí obviamente estamos hablando de finanzas personales. Básicamente son las decisiones que vamos tomando nosotros todos los días de forma consciente o la mayoría de las veces inconsciente sobre las situaciones, las decisiones de dinero que se compra, ahorro, gasto, inversión, que obviamente son las que van marcando nuestro futuro financiero. Totalmente. ¿Y cuáles son estos conceptos financieros que un niño debe aprender de chiquito? Porque aparte, no sé ustedes allá en casa, pero yo como mamá de pronto digo, si no le doy domingo o no le doy para la paleta helada, que bueno, mis hijos ya están mucho más grandes, lo voy a traumar. Pero si le doy de más, lo voy a traumar. O sea, siento que como papás, de un lado y del otro, siempre tememos quizá echarlo a perder. También creo que depende de cómo es el carácter de cada niño, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cuáles son estos conceptos básicos? Dijiste algo sumamente importante porque dices, ¿cómo lo equilibro, no? ¿Cómo Claro. no lo traumo en el sentido de que, ay, qué difícil es ganar dinero, a todo lo tienes en bandeja de plata? Entonces, creo que los principales conceptos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es justo el valor del dinero, ¿no? O sea, cómo en realidad las personas ganamos el dinero. Lo ganamos trabajando, ¿no? Que cada cosa que nosotros tenemos que adquirir tiene un valor económico, ¿no? Porque a veces también para los niños, obviamente, si todavía no están familiarizados con estos conceptos, es muy fácil pedir cosas, ¿no? Claro. Y entonces nuestra respuesta importa mucho, ¿no? Porque a veces es, sí, se lo compro porque mis hijos son mi prioridad y demás, ¿no? Como muchas personas, muchos papás, muchas mamás. O también a veces contestamos con la típica frase de, ¿tú crees que me regalan el dinero o que no me cuesta? La he aplicado, ¿eh? Entonces, de mí no vas a estar hablando. y justo como decían al inicio en los estudios, la realidad es que se marcan los niños. Hay diversos estudios, ¿no? Mencionaban de los 3 a los 7 años. Hay otros estudios que dicen que es de los 0 a los 7 años, ¿no? Por eso la importancia de empezar a premiar estos conceptos. Entonces, primero entendiendo que
el dinero se gana a través del trabajo que, ojo, puedes ganar después dinero de muchas otras formas, pero que primero inicialmente necesitas trabajar. Y ahí es donde se dan algunos ejercicios, algunos ejemplos. Nosotros podemos educar a nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, desde juegos básicos, ¿no? A lo mejor cuando jugamos al supermercado y entonces sabemos que hay un valor monetario en lo que estás comprando, juegos literal como el Monopoly y demás. El estanciero en Argentina. ¿Cómo se llama? El estanciero. Estanciero, sí que es como Monopoly. Claro, sí. y esos juegos los van familiarizando con el tema del dinero, o a lo mejor también algún otro ejercicio que funciona mucho a veces en las pláticas que doy para los niños y demás, es si tú realizas ciertas actividades, vas a tener una recompensa económica. Ojo, Claro. no las actividades que ellos tienen que hacer, ¿no? A lo mejor imagínate si decimos, Claro. siempre que tiendas tu cama te voy a dar dinero. Eso es una obligación. Esa es una obligación. Claro. Sería rentable, ¿no? Tenemos que considerar, obviamente, de Si acuerdo. apruebas matemáticas, te doy un problema financiero. No, tampoco. Eso tampoco, ¿no? Tampoco, Y exacto. eso que dices es bien importante porque muchas veces los niños ya después están programados a que si saco buenas calificaciones, entonces voy a tener una recompensa o el reconocimiento de mis papás de que Claro. entonces soy un buen alumno, un buen niño y demás. Y creo que tampoco va por ahí, ¿no? Sino buscar ciertas tareas que de acuerdo a su edad les podamos dar una recompensa económica en lugar de que solamente reciban el dinero simple y sencillamente Los porque es papás, domingo. si me lavas el coche, te pago el lavado del coche, porque si no tendría que Eso pagarlo. en realidad no sería una tarea del niño, eso sería un buen ejemplo de por qué yo te podría dar dinero adicional para que entonces tú vayas juntando tu dinero. Y ahí vienen otra serie de conceptos que también serían importantes. Claro, porque cuando hablas del valor del dinero, no sé si tú lo aplicabas con tus gordas, pero yo de pronto, o sea, cuando hablaba del valor del dinero con los chavos, me caía, o bueno, me cachaba que de pronto lo estaba haciendo desde la culpa. No sé cómo explicarme. Es de, cómete todo porque hay niños que no tienen nada que comer, ¿no? Wow. Entonces, pues, el niño pues se come el huevo, ¿no? O sea, y claro, o sea, es una realidad que lamentablemente hay chavos que no tengan la misma situación quizá que Pero no es la realidad de ellos. pero no es su realidad. Entonces, ¿hasta dónde puede hacer sentir culpable a un niño tener dinero y a partir de ahí que no quiere esforzarse por merecerlo, por tenerlo? Es bien importante lo que dices y creo que hay muchas vertientes en relación a eso, ¿no? Un niño siempre va a reaccionar distinto a lo que tú le digas, ¿no? A lo mejor tú tienes 2 hijos y tú le dices eso a uno y lo puedes marcar y lo puedes traumar en el sentido de entonces tengo que hacer esto porque las otras personas son víctimas y demás, y la otra persona también lo puede, y tu otro hijo, el otro niño lo puede tomar como desde ¿Y yo eso a qué? mí, eso a mí ¿Yo qué? no, o sea, no me dice nada, no me representa. Entonces, obviamente conocer mucho la personalidad de cada uno de los niños para ver cómo van reaccionando a ese tema, pero sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? Como papás se tiene que cuidar sí mucho ese lenguaje. Y yo sé que en realidad los papás educan con las herramientas que recibieron. Y la realidad es que nuestros papás, los abuelos, tenían herramientas muchísimo más limitadas. Pero que nos toca a nosotros ahora ser conscientes, aprender sobre estos temas. Decíamos al inicio que se educaba con el ejemplo. Si yo como papá no tengo educación financiera, pues ¿qué le voy a enseñar a mis hijos, no? Si yo no he trabajado esta parte de las creencias y de las frases que nosotros decimos de forma inconsciente, que básicamente esas son las creencias, algo que nosotros tomamos ya como cierto y ni siquiera nos lo cuestionamos. Entonces, ¿con qué herramientas y qué elementos voy a educar de una mejor forma a nuestros hijos? Entonces, yo lo que le diría a los papás, si ustedes se cachan de repente diciendo esas frases, deténganse tantito y cámbienlas por frases que en realidad contribuyan a darle a sus hijos esta seguridad y esta confianza de que van a ser personas, en este caso, exitosas financieramente y que no le tengan miedo al tema del dinero. ¿Qué frase armada podrías dejarnos aquí para que lo compartamos con el público? Creo que justo como de que lo que hablábamos, ¿no? El dinero tiene un valor, el dinero se gana trabajando, tú puedes obtener cosas a cambio de tu trabajo. Y digo, no se me viene tal cual a la mente una Exacto. frase sumamente... Son acciones más que vayan relacionadas con sin que tengamos las típicas creencias limitantes de es muy difícil ganar dinero, únicamente las personas ricas van a ser más ricas, las personas ricas no son buenas y toda esta serie de creencias que ya tenemos que sacar de nuestro inconsciente y demás. ¿Para qué? Para que no tengamos hijos que obviamente crezcan con estas mismas ideas limitantes. Entonces, lo que me estás diciendo es que lo importante aquí sería plantearle ciertas acciones a nuestros hijos que tengan su recompensa monetaria, Claro. para que ellos vayan aprendiendo que todo esto se gana. O sea, a través de una acción, a través de un esfuerzo, a través de quizás de poner, no sé,
lo que decías recién del coche, ¿no? Si me lavas el coche, te voy a dar acá tus 50 pesitos para... La banqueta. Exactamente. Si ayudas a barrer la banqueta, por ejemplo, claro. Acciones que sean... Y pasa mucho, que funciona mucho cuando de repente llegan los niños con nosotros y nos dicen, mamá, quiero este juguete, quiero este juego, quiero este videojuego y demás, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener la reacción natural de, por supuesto, te lo compro y demás, pero si nosotros queremos educar con el ejemplo, que obviamente es parte central de lo que estamos diciendo, es perfecto, ¿por qué no hacemos una planeación para que puedas comprar este juguete, este videojuego que quieres comprar? Entonces, si tú te comprometes a que todas las semanas vas a lavar el coche, vas a barrer el patio, vas a lo que sea, vas a ver a tus hermanitos y demás, entonces te voy a ir dando cierta cantidad de dinero y en tantas semanas o en tantos días o en tantos meses lo vas a poder comprar, ¿no? Porque ya aprendes a ahorrar. Exacto. Y eso justo inconscientemente, o bueno, obviamente de una forma consciente para los papás, pero inconscientemente para los niños, les estás dando el valor del dinero, les estás dando también lo importante de ahorrar y sobre todo de hacer una planeación y de cómo, siendo pacientes, que esa es una parte muy importante de las finanzas personales. Nosotros cuando somos adultos lo sabemos, pero los niños obviamente quieren todo rápido, ¿no? La inmediatez se ha apoderado hoy en día del mundo y lo vemos desde que podemos comprar algo con un solo clic, pues obviamente nosotros todo lo queremos así de rápido, pero justo les estamos enseñando entonces a los niños el valor de la paciencia y también cómo, a lo mejor otro ejemplo que a mí me gusta mucho cuando doy estos cursos y demás es, tú ahorita tienes esta cantidad de dinero, ¿no? 50 pesos, 100 pesos, $10, la cantidad que sea, ¿no? Y a lo mejor ahorita puedes comprar esta copa de agua, ¿no? O esta copa. Pero si tú eres paciente, sigues trabajando, entonces a lo mejor ya en unos meses vas a poder comprar esto y esto. Y si obviamente ellos sienten que la recompensa es lo suficientemente buena como para esperar, entonces los niños van a decir, ah, claro, entonces si yo guardo mi dinero, no solamente voy a la tiendita y me compro estos 3 dulces, sino que después me puedo comprar 50 dulces. Entonces, un buen ejercicio, me imagino, sería el domingo. Yo me acuerdo, a mí en mi casa no me daban domingo. Qué mala onda, por cierto. Pobrecito. Qué mala onda. No me daban domingo, pero tenía una amiga que se llamaba Carla y Gloria, que yo me iba a dormir cada fin de semana a su casa. Eran como mis primas de cariño. Y me acuerdo que juntos vivía su abuela. Y fíjate qué buen momento. O sea, todos los domingos, porque yo ya era como de la familia, nos daba una cajita como de dulces de fiesta con el domingo y con dulces. Y era para mí una fascinación obtener dinero, obtener los dulces e irlo ahorrando poco a poco para así irme a comprar algo cerca de mi casa. Había una farmacia que vendían juguetes y cositas y mamilitas. Esta puede ser una linda manera que aparte no nada más recibas el domingo, sino también un dulce o algo que puedas en ese momento utilizar. Claro, porque lo asocias con una recompensa positiva, ¿no? Las personas siempre que hacemos algo ya esperamos de forma inconsciente tener una respuesta o tener una recompensa. Entonces tú aquí lo asocias a una recompensa positiva y te marcó tanto que ¿cuántos años después tú tienes ese recuerdo? Claro. Hay muchísimas cosas que posiblemente de tu infancia se te olvidaron, ¿no? Pero ese específicamente es algo que te estaban enseñando de finanzas, te estaban enseñando sobre educación financiera, sobre el valor del dinero, sobre el valor de, porque posiblemente si alguna de las niñas se había portado mal, a lo mejor no le iban a dar esa cantidad o no iba a recibir esa gratificación. Entonces, justo eso sería un ejemplo claro de cómo nosotros con el ejemplo y con acciones podemos educar e ir programando a nuestros hijos financieramente con todos estos conceptos. Ahorita ya hablábamos de planificación, de ahorro, hablábamos de el valor del dinero y demás. Entonces, con esto es obviamente gratificación y de ahí yo diría también ir incluyendo a lo mejor otros conceptos más poderosos que nos preparan para la vida adulta, como lo es también la inversión. ¿Y cómo le enseñas a un niño a invertir? Mira, hoy en día creo que se ha democratizado tanto este tema de las finanzas y de la educación financiera que ya hay plataformas, las mismas cuentas en las que nosotros tenemos nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestras inversiones, que podemos crear cuentas para los niños. Por ejemplo, para las personas que están en México, una de las principales plataformas para invertir es CETES Directo. Pues si tú te abres una cuenta, también ahí arribita en la página web puedes ver que hay una que se llama CETES Directo Niños. Y básicamente con el CURP de tu hijo, sobrino, porque únicamente necesitas el CURP, pues le puedes abrir también una cuenta y entonces obviamente un regalazo. La tienes que mostrar a tu hijo para que él vea de, oye, te estoy depositando aquí, se puede abrir desde 100 pesos, ¿no? Aparte, eso creo que ayuda muchísimo para que cualquier persona en cualquier situación pueda hacerlo, ¿no?
tienes 100 pesos y vas a ver, a lo mejor cada mes, cómo este dinero va creciendo. Y entonces me platicaban algunas alumnas y demás que le habían abierto esta cuenta a sus hijos. Y entonces al siguiente mes le decía, aquí tienes otros 200, 500 pesos, ¿no? La cantidad que cada quien pueda. ¿Quieres que te lo dé o quieres que lo invertamos para que veas cómo sigue creciendo, ¿no? Y entonces los niños ya decían, no, quiero que lo invertamos porque yo veía que tenía 500 pesos y ahora ya tengo 510 pesos o la cantidad que sea y voy viendo cómo va creciendo. Y entonces les enseñamos a los niños esta importancia de invertir y cómo su dinero también puede ir creciendo. Ir creciendo, claro. Luego hay temas que, o sea, ¿qué tal? Yo ya en terapia, seguramente a ustedes les pasa también, ¿no? Que quieres que tus hijos quizá estudien una carrera que el día de mañana les pueda dar una independencia financiera. Y claro, es lo que hacemos los papás, ¿no? Porque nos preocupa el futuro, porque está quizá difícil la situación y demás. ¿Cómo hacer que los chavos realmente quizá trabajen en algo que les deje un buen sueldo, pero que no dejen de ser felices? O sea, que los chavos no se queden nada más en el tema de la lana, porque creo que hoy en día los chavos están muy en la competencia, se meten a TikTok, se meten a Instagram, ven la chava que viaja, la del barco, la de la bolsa, la del vestido, y quizá no es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo enseñarles que está bien y que es suficiente y que lo que importa es ser felices y que suena romántico, pero también hay que trabajar y hay que ser independientes? Creo que, híjole, todo lo que dijiste se me hace sumamente importante y hay varios conceptos que me gustaría rescatar. Creo que siempre como padres se educa desde el amor y de lo que tú crees que está bien. Pero la realidad es que a veces lo que nosotros creemos que está bien no posiblemente sea lo que esté bien para nuestros hijos, ¿no? Y me pasaba mucho porque muchas a veces mamás cuando llegaban conmigo a consultoría y demás, es que quiero que mi hijo estudie finanzas, estudie economía, estudie ingeniería o medicina, porque son las carreras que nosotros pensamos que son las que en las cuales van a tener éxito financiero y entonces no la van a padecer y demás. Cuando en realidad yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a nuestros hijos es orientarlos con herramientas y demás, pero para que ellos vayan trazando su propio camino, ¿no? Y no entonces vayan a operar únicamente con estas lealtades familiares. ¿Cuántas veces no vemos de, esta es la tercera generación de abogados o la quinta generación y le preguntas, ¿tú querías ser abogado? Y la realidad es que no, pero es lo que me habían dicho que tenía que ser para ser exitoso, para pertenecer a la familia y demás. Entonces yo ahí no soy terapeuta infantil, entonces definitivamente no sabría qué es lo mejor y no, pero sí creo que es más que nada, si nosotros ya los educamos bien con esta parte de herramientas financieras y demás, otro concepto muy importante que podemos enseñarle cuando niños para que entonces ellos puedan ser capaces de trazar su propio camino y que este sea exitoso es a veces el valor del emprendimiento, ¿no? Que sí, tú puedes ganar dinero de una forma convencional, yendo a una oficina, atendiendo un trabajo de 9 a 5 y demás, pero también puedes buscar la forma de crear tu propio dinero. Créeme que si a mí me hubieran enseñado eso cuando era niña, yo llevo 6 años con finanzas color de rosa, definitivamente lo hubiera puesto muchísimo antes. Pero a mí mi mamá me programó a que solamente se podía tener éxito financiero si tú trabajabas para una buena empresa, tenías un trabajo estable y que te pagara bien. Y te la creíste, claro. Me la creí tanto que yo en realidad en cuanto empecé a trabajar a los 24 años, busqué trabajo en una buena empresa que me pagara bien y la realidad es que para la edad que tenía un muy buen sueldo y era estable. Y después, y yo creía que sí, ¿no? Yo decía, yo aquí quiero ser subdirectora y luego quiero ser directora. Llegué justo a ser subdirectora y después me di cuenta que estaba viviendo la vida que quería vivir mi mamá. Ay, qué fue la vida que quería vivir yo. Claro. Entonces, justo por eso te digo la importancia que a veces nosotros queremos educar con el amor. Yo no juzgo y no critico a mi mamá. Ella me decía lo que para ella era el éxito financiero y lo que era el éxito profesional. Pero cuando yo hice este trabajo de conciencia, que a veces no todas las personas tenemos oportunidad de hacerlo, pero cuando dije, a mí realmente qué me gusta y me di cuenta, yo empezaba a tener finanzas color de rosa como un hobby, como un side business y dije, a mí me encanta esto y creo que de esta forma contribuyo muchísimo a las personas y contribuyo muchísimo más que con mi trabajo corporativo, que suena a lo mejor muy exitoso en papel. Y dije, ¿por qué entonces estoy persiguiendo tanto esto de ir creciendo? Y de repente me di cuenta que era porque esos eran los sueños de mi mamá. Ahora, qué importante cuando estás criando a los chicos también, enseñar lo que es el valor del dinero, pero también educarlos en paralelo de que no es lo más importante el dinero. Lamentablemente estamos en una sociedad capitalista, consumista, 100% consumista, la rivalidad socioeconómica hoy está a flor de piel. Hoy todo el mundo vale por lo que tiene, no por lo que es.
vale por lo que hace, no por lo que transmite, ni tampoco por lo que genera. Entonces, ¿cómo podemos, o no sé si tienes tú la respuesta o si lo das en tus clases, pero cómo hacemos que los chiquitos se despeguen de esa concepción del dinero que el dinero viene siendo lo más importante? Porque hasta tu mamá te decía que el dinero es lo más importante. Sí. De una forma indirecta, pero te lo decía. Mi mamá, que seguramente va a ver este episodio, ella lo va a seguir pensando. Claro. Y está bien, ¿no? Cada quien trabaja con las... Cada quien, porque todavía somos nuevas generaciones. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos nuevas generaciones. Dijiste algo sumamente importante. Hoy vivimos en una generación que te valoran por lo que tienes en la cuenta bancaria, por la ropa que traes puesta, por el coche que manejas, por la casa que tienes, y muchas veces el tema del dinero. Hace unos días daba una conferencia sobre por qué las personas se endeudan. Y uno de los factores principales es justamente por pertenecer y porque siempre se ve el pasto más verde en la casa de enfrente, ¿no? Entonces, si el vecino ya cambió de coche, entonces si vivimos en la misma colonia, tendríamos que tener las mismas opciones financieras, ¿no? Entonces yo también voy y me compro un coche aunque este salga de mis posibilidades. Entonces, creo que justo hay que enseñarle a los niños que, ojo, el dinero es importante porque sí es importante, ¿no? Claro, también tenemos que dejar de pensar que no lo es. Nada que no sea importante para ti se va a quedar contigo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la pareja. Cuando tú conoces a alguien, si no le prestas atención, si no le dedicas tiempo, ¿la persona se va a quedar contigo? Por supuesto que no. Y el dinero es lo mismo, ¿no? Entonces, enseñarle a los niños que sí es importante, pero no es lo más importante en la vida, ¿no? El dinero es importante para las cosas que sirve. Comprar comida, para poder tener acceso a educación, pagar servicios de salud, pero no nos va a comprar otras cosas, ¿no? Entonces sí es importante, pero sobre todo siempre tenemos que cuidar mucho la parte de que nosotros como personas, y esto es importante para los niños, el valor que tienes tú como ser humano, ¿no? Exacto. Y tú vales por tu forma de ser, porque seas una persona genuina, porque seas compartido, bondadoso. De hecho, una de las principales cosas que hay que enseñarle a los niños también es la generosidad, ¿no? Claro. El dinero no solamente nos va a servir o nos va a funcionar a nosotros, que si cuando nosotros compartimos podemos multiplicar esto, ¿no? Entonces, a veces también darle el ejemplo a los niños de ¿qué es importante para ti, hijo? ¿No? Y a lo mejor los niños te dicen, a mí me encantan los perritos y yo no quiero que haya perritos en la calle. Ok, entonces, ¿te parece si este domingo que te voy a dar lo donamos a una asociación de perritos? Y entonces le enseñamos a los niños el valor de contribuir y el valor de aportar. Pero entonces, ya dejando de desviarme de la pregunta y demás, es justo eso, ¿no? Que ellos entiendan su valor como persona y que el dinero que tú tengas en tu cuenta no te define, ¿no? Y que tampoco tenemos que juzgar o criticar la situación financiera de otra persona, ¿no? Porque a veces creo que como niños son muy crueles, ¿no? Y que a lo mejor si en el colegio hay un niño que no tiene las mismas posibilidades, pero justo enseñarle eso, ¿no? Que las personas valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Sí, y eso me parece muy importante y yo creo que todos como papás lo hemos hecho, pero también me parece muy interesante lo que dijiste hace ratito, ¿no? Evidentemente traemos esa educación financiera por todas estas creencias, ¿no? Que estaremos en el disco duro por nuestras mamás, por nuestros papás, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron, porque ellos tuvieron su propia historia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, que por ejemplo es mi caso, ¿no? Que yo no tuve muchas oportunidades. Yo no tuve oportunidad de estudiar, de ir a una buena escuela, no tuve oportunidad de viajar como mis amigas, no tuve oportunidad de vivir fuera. Yo fui una chava que desde los 14 años trabaja, ¿no? Y se paga la escuela, se paga ciertas cosas. Y de pronto eso, claro que marca mi vida. Y sí, me confieso, fui mucho a decir, yo no tuve esta oportunidad, así que tú échale ganas. Y yo no tuve esta oportunidad, así que tú ponle. Que presione tanto porque ellos no vivan quizá las carencias que yo vivo. Me encanta lo que dices porque en cierta parte creo que me identifico contigo, ¿no? Yo también crecí en una familia donde no teníamos oportunidades económicas. Mi hermana y yo logramos ir a la universidad gracias a que mi mamá básicamente lo dio todo por ello. Y entonces yo siempre iba con esta bandera, ¿no? De, yo no tuve estas oportunidades y demás. Entonces, para empezar, como papás tenemos que trabajar la historia que te estás contando, ¿no? O sea, como de, ok, esta es mi situación, pero yo no tengo por qué pasarle estas creencias, estas ideas y estos, en realidad, traumas a mis hijos. Entonces, justo por eso, primero, resignificar para ti ahora qué es todo esto, trabajar contigo esa parte para que entonces tú puedas educar desde las mejores herramientas a tus hijos. Porque
esa es tu historia, pero no tiene que ser la de tus hijos, pero justo para buscar no llevarte al lado contrario, ¿no? Decir, yo que crecí con tantas limitaciones, entonces ahora quiero que mis hijas y mis hijos tengan absolutamente todo, porque entonces lo estás llevando también al lado contrario, ¿no? Aquí el punto es buscar ese equilibrio de, no quiero decir de lo que está bien y lo que está mal, pero lo que en verdad a ellos los va a preparar financieramente para que tengan éxito en el futuro. Sí, claro, la cultura de la meritocracia, ¿no? O sea, Claro. sí, realmente los chavos hoy en día, es que yo veo hoy que tal sueno como mi mamá, pero veo la juventud, no, de verdad, muy materialista. A todos nos importa el dinero, a todos nos gusta el dinero, todos necesitamos el dinero, pero sí siento que los chavos realmente no tienen idea, quizá, el valor de la lana. Pero, a ver, el problema- ¿qué pero- estamos dando en casa? O sea, realmente, ¿qué estamos enseñando? ¿Cuál es el ejemplo que estamos poniendo todos los días para que los chavos estén metidos? Yo lo veo en redes sociales. Pues yo no creo que el problema en este caso sean los chavos. El problema es justamente esa generación que estamos antes de estos chavos, que no hemos entendido, no hemos resignificado nuestro pasado, no establecimos nuestro presente y mucho menos estamos planificando un futuro para nuestros hijos. Yo creo que estamos perdidos en tanto cambio que hubo a nosotros nos tocaron absolutamente todos los cambios. Todos, y no sabemos manejarlos. Y los chavos, yo siento que hay una gran fragilidad dentro de lo que los chamacos tienen que manejar, porque hay pero tanta cantidad de información, tanta cantidad de problemas heredados, tanta cantidad de problemas no resueltos, que hoy por hoy, con tanta cantidad de información, pues lo único que les queda es confundirse. Claro, y aparte lo hemos platicado en otros capítulos. Hay mucha depresión. Hay mucha depresión en los chavos hoy en día porque quizá salen de la escuela y piensan que van a agarrar la universidad de sus sueños y pues no pueden. O salen de la carrera y no tienen la chamba, o esto que los papás les dijimos tanto, ¿no? A ti te va a ir muy bien si estudias esto, vas a ser jefe, porque ellos quieren salir y ser jefes. Hay mucha depresión en este sentido. Yo creo que todos estos factores y estas cuestiones que dicen siempre han existido. El tema, como dices ahorita, es que lo vemos mucho más visible gracias a las redes sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor antes igual estábamos con 1000 cosas en la mente, igual teníamos estos traumas, igual teníamos estos problemas y demás, pero no se hablaba de ellos, ¿no? Ni se hablaba que en realidad el carácter financiero o la personalidad financiera, mejor dicho, que tenían tus hijos, en realidad era un reflejo de lo que tú traes adentro y de lo que tú les enseñaste. Generalmente las personas, en cuestión de temas de la vida, pero específicamente en esta parte del tema del dinero, las personas hacemos dos cosas, ¿no? O hacemos lo mismo que veíamos en nuestra casa si se gastaba todo el dinero, si siempre se vivía en deudas, si no se hablaba de dinero, si se creía que el dinero era para disfrutar hoy. Entonces tú, por lealtad familiar, vas a hacer lo mismo porque no le quieres llevar la contra a tu mamá y a tu papá o al núcleo con el que tú hayas crecido, ¿no? Entonces tú, si mi papá guardaba todo el dinero y lo ahorraba todo, entonces yo también lo voy a ahorrar, porque al fin y al cabo lo que siempre queremos las personas, y más cuando estamos en edades tempranas, que nos estamos enfrentando apenas al tema del dinero, como es cuando recién empiezo a generar mi dinero, empiezo a tener mi primer trabajo y demás, entonces lo voy a hacer igualito. ¿Por qué? Por lealtad familiar, quiero pertenecer, quiero formar parte de mi manada, ¿no? Y el caso contrario es que pensamos que obviamente a lo mejor tú como chavito lo sabes todo y tus papás no sabían absolutamente nada. Entonces quieres hacer lo contrario, ¿no? Si mi papá guardaba todo el dinero, entonces yo mejor me lo gasto porque el dinero es para disfrutarlo, es para porque vivirlo. yo sufrí muchísimo, porque siempre nunca me daban dinero, ¿no? Y entonces tú eres la víctima más grande del mundo y entonces haces todo lo contrario. O a lo mejor tu papá se gastaba todo el dinero y tú dices, no, yo entonces lo tengo que guardar, y las deudas y las tarjetas de crédito ni las volteo a ver porque siempre mis papás vivían en este estrés y yo no quiero repetir, ¿no? Entonces eso es llevar lo contrario. Cuando lo verdaderamente importante como persona y como ser consciente, que es a lo que todos tenemos que aspirar a hacer, es que justo tú hagas consciente toda esta relación financiera y estos patrones personales del dinero que tú veías cuando eras niño, y que tú conscientemente elijas de qué forma te quieres relacionar con el dinero. Y cuando nosotros como adultos entendemos eso y entonces logramos dejar de lado todas las frases que nos decía nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestros tíos, y que tú conscientemente dices, yo quiero tener una mejor relación con el dinero, yo quiero
tener un presupuesto, quiero ahorrar, quiero invertir, quiero preocuparme por mi retiro, formar un patrimonio porque quiero vivir libre de deudas, vivir en estabilidad y en tranquilidad financiera. Entonces es cuando tú le puedes enseñar eso a tus hijos y eso es algo que se llama sublimar, cuando tú conscientemente eliges qué relación con el dinero quieres tener. Y entonces, ¿qué toca hacer como adultos responsables y como papás responsables? Hacer esa conciencia, hacer todo este trabajo interno y después empezar a utilizar las herramientas financieras a nuestro favor para que entonces tus hijos puedan tener también estas herramientas. Ay, qué interesante. Interesantísimo, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa si dentro de mi casa empezamos con un tipo de estabilidad económica en casa? De repente, por avatar el destino, se corta esta estabilidad y los chicos pasan de estar dentro de una familia pudiente que todo lo tiene a pasar a ser una familia llena de carencias. ¿Cómo enfrentamos esa ruptura en el desarrollo de nuestros hijos? Me encanta la pregunta porque eso sucede muchísimo. Muchísimo, ¿no? Claro. Ciertos en mi niños, casa pasó. Sí, claro, que crecían con acceso a ciertas escuelas, acceso a vacaciones aquí, poder ir a ciertos lugares que a lo mejor no cualquiera podía ir y de repente hay alguna situación. De un día para el otro desapareces. De un día para otro. Y generalmente lo que sucede es que el papá o la mamá o ellos, porque incluso a veces es hasta la pareja si lo oculta, es como, quiero tratar de mantener el mismo estilo de vida, ¿no? Y me pasó muchísimo hace tiempo cuando daba consultorías de personas que llevaban conmigo de, ya no puedo mantener este estilo de vida, pero si el niño sigue en la misma escuela, trato de mandarlos al campamento y demás, cuando lo verdaderamente importante para no hundirte tú y no hundirse más financieramente como familia es que ese tipo de cosas sí se tienen que comunicar. Es difícil, sí, y obviamente va a depender mucho de la edad en la que están tus hijos y demás, pero sí se tiene que hablar para decir, vamos a estar bien, vamos a salir adelante como familia, pero justo necesitamos que esto sea un trabajo en conjunto, ¿no? Y a lo mejor ahorita te voy a tener que cambiar de escuela, vamos a tener que vivir en otra casa, no vamos a poder tomar las vacaciones que teníamos, no te voy a poder dar el dinero que te daba a la semana. Claro, para los niños va a ser un golpe fuerte, la realidad es que sí, pero es más fuerte cuando no se comunica y entonces empieza a haber todo este estrés, toda esta ansiedad, porque entonces obviamente esos problemas van escalando por querer mantener un estilo de vida que ya no puedes tener. Totalmente, porque no hay nada como tener paz y estabilidad emocional. Y si tú estás gastando y gastando para quedar bien con tus hijos, vas perdiendo esta paz y te pierdes a ti mismo, pierdes a tu familia y pierdes todo. Pero ahorita que me dices esto, otro dato importante, yo te digo que en terapia, pero bueno, seguramente ustedes, muchos están divorciados. ¿Qué pasa con los hijos de los papás divorciados? Porque quizá un papá les da todo, una mamá no es más dura, o una mamá les da todo y el papá no, o los chavos manipulan, tienen 2 vacaciones, tienen 2 domingos, y a partir de la culpa que sentimos los papás, los chavos saben cómo tomar ventaja. Entonces, ¿cómo debemos manejar los papás divorciados el tema de la lana? Ay, eso también es una pregunta bien importante. Me ha tocado ver muchísimas situaciones y muchísimos casos. Obviamente va a depender mucho de los términos en los que la pareja se separe, pero sí es bien importante que como el equipo que eran y que en realidad van a seguir siendo en la educación de sus hijos, hablen de ese tema. ¿Por qué? Porque pasa mucho que generalmente todavía socialmente y culturalmente cuando una pareja se separa, los niños se quedan con la mamá, ¿no? Y entonces le toca toda la responsabilidad de educar, de oye, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer la tarea, te tienes que portar bien, bla, 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 bla. Y entonces el papá, y a veces es inconscientemente, ¿no? Pero también lo puede hacer la mamá, como no está presente ya en el día a día, entonces quiere recompensar, ¿no? Y entonces el fin de semana que yo te veo, te llevo al restaurante, te llevo al parque de diversiones, nos vamos de fin de semana y demás. Y entonces obviamente los niños van asociando de mi mamá es la dura, la que no me deja hacer las cosas y mi papá o viceversa es el divertido, ¿no? Y entonces siempre entra esta parte de la amenaza de cuando no te estás llevando bien con la persona con la que vives, es me voy a ir a vivir a casa de mi mamá o de mi papá. Exacto, de mi mamá y mi papá. Entonces, sí es bien importante que como pareja se pongan de acuerdo
en este tema, obviamente, las finanzas que estamos hablando de cómo lo vamos a manejar. ¿Para qué? Para no dar recompensas de más por, obvio, la culpa que se llega a sentir cuando una pareja se divorcia y entonces quieres sobrecompensar y entonces lo único que hacemos es que vamos a criar hijos que no van a ser tan responsables del dinero o sobre todo que no van a tener esta conciencia financiera y no van a entender esta parte que hablábamos al principio de el valor del dinero, porque entonces es muy fácil de, ay, no, es que ya me estoy sintiendo triste, entonces necesito que me compres esto, ¿no? Y esto al final es manipulación, es chantaje emocional, que, ojo, muchas veces los niños lo hacen de forma consciente, pero también muchas veces lo hacen de forma inconsciente. Y por eso, obviamente, toda la parte importante de ir a terapia o mandar a los niños a terapia cuando hay una separación de este tipo, pero sobre todo yo lo que les diría en respecto a este consejo es también de la parte del dinero, de qué sí les vamos a dar y qué no, o sea, cuáles son nuestros límites, nos tenemos que poner de acuerdo. Claro, y lo más importante es que vamos relacionando la culpa que sentimos con algún intercambio, ¿no? Y así podemos vivir la vida, ¿no? Sí. Con nuestra pareja, con nuestro maestro, con nuestro jefe. No importa qué me hagas, no importa qué me digas, tú me das algo a cambio y estamos a mano. Y está bien fuerte. Sí, muchas veces muchos papás justamente cuando saben que a lo mejor parte importante de su día están trabajando o están viajando por cuestiones de trabajo y demás, se tiende a recompensar a los niños con regalos, ¿no? Esa es una forma inconsciente. Todos tenemos diferentes formas de demostrar afecto, ¿no? Aquí entra mucho la parte de pareja que seguramente en algún episodio lo han hablado, que algunos es de tiempo de calidad, actos de servicio, palabras de afirmación y demás, pero muchas veces en los papás justamente la parte que inconscientemente se cree que yo le voy a dar amor y le voy a demostrar a mis hijos es llenándolos de regalos, cuando en realidad pues obviamente los estamos encaminando no de la mejor forma. Claro. Ahora dime una cosa, si yo tengo, si dentro de mi núcleo familiar tengo una hija que es muy responsable, ¿no? Muy responsable, hace todo lo que tiene que hacer. La otra es todo lo contrario, manipuladora y le gusta la recompensa fácil. ¿Cómo se tiene que actuar para que no siempre salga de ejemplo a que es responsable? Porque es inevitable. Justo. ¿Por qué le das todo a ella? Porque hizo la escuela, ya hizo su cama, ya ta. Entonces siempre dejas a la otra persona como que es la mala del cuento. Ay, eso que dices también se me hace sumamente importante y es un comentario sumamente valioso, porque lo primero que te diría entre hijos y demás, no tenemos que comparar. A veces es inevitable, ¿no? Pero que aparte la comparación sale sola porque le das todo porque le das lo que le corresponde a la persona que hace todo y no le estás dando a la persona que no está haciendo nada porque estás esperando que lo haga, ¿no? Claro, ¿no? Y obviamente aquí nos estamos enfrentando a dos hijos que tienen diferentes personalidades y que... Las mismas oportunidades diferentes. Las mismas oportunidades, pero tienen diferentes personalidades. Y eso pasa muchísimo, porque el hecho de que crezcamos en la misma casa, con los mismos papás, no quiere decir que tú y tus hermanos van a ser iguales, ¿no? Y entonces como papá se tiene que entender eso. Y entonces lo importante aquí y lo verdaderamente valioso es dejar las reglas claras, ¿no? O sea, como decir, ok, esto se hace así, esto se gana de esta forma y demás. Quien haga esto, ¿no? De acuerdo a lo que están estipulando cada uno, entonces va a tener estas recompensas. No es porque alguien sea favorita, no es porque alguien esté bien, alguien esté mal, pero aquí en esta casa estas son las reglas. Obviamente que sean reglas congruentes, que vayan de acuerdo también, porque obviamente, salvo que sean gemelos o cuates, van a tener diferentes edades y eso se tiene que marcar. Pero sobre todo justo eso, tratando en la medida de lo posible de no comparar, porque obviamente la persona o el hijo que se siente como el de yo no lo estoy haciendo todo bien, pues definitivamente eso es algo con lo que va a crecer si no se aprende y no se para a tiempo. Total. Está padre hacer las reglas por escrito como un contrato y firmarlo. En un lugar visible, en el refrigerador, ¿no? De aquí a esta hora vamos a hacer esto. Lunes tal cosa, martes tal otra. Estas actividades, ¿no? Quien vaya a hacer esta actividad puede recibir esta recompensa y demás. Sí, en realidad los estamos entrenando y los estamos educando para cómo funciona la vida profesional y educativa. Entonces, o sea, me parece muy buena idea porque sí, ellos también se tienen que, o sea, cuando ellos firman o cuando ellos están de acuerdo con el documento, ellos son parte de, y es del más compromiso, difícil, claro. Claro, es más difícil que lo rompan. Pero bueno, ya para cerrar, porque me podría quedar aquí 3 días porque es un tema muy interesante. 3 sís y 3 nos de la educación financiera en casa para con nuestros hijos, no importa la edad que tienen.
3, sí, definitivamente, rescatando cosas que decíamos, es educar con el ejemplo. Sí, yo les quiero enseñar educación financiera, pero yo no estoy actuando en consecuencia o no estoy actuando de la mejor forma. Nada de lo que les digas a los niños se les va a quedar. Otro importante, sí, los niños tienen que ganar su dinero, obviamente de acuerdo a la edad. Y 3, yo me quedaría con el valor de la inversión. Créanme, son de las cosas más poderosas y que los vamos a transformar en cómo vayan a ver la vida al final, cuando se enfrenten al tema profesional y demás. Y te diría es no a la gratificación inmediata en el sentido de que si yo te había dado tu domingo y ya te lo gastaste, no porque ahora quieras otra vez esto, te lo voy a dar, ¿no? Espérate el siguiente domingo. Entonces son de las cosas más poderosas. Otro no, justo eso, que nuestra culpa no nos cegue, ¿no? O sea, no quererles dar algo simple y sencillamente porque a lo mejor nosotros nos sentimos culpables de cómo estamos personalmente o de las demás cosas. Y otro no, te diría, ¿qué otra cosa se me ocurre? Casi siempre tengo. Compararlo con el hermano. Sí, no, creo que otro no tampoco es también tampoco sería ser tan duros con ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo también tenemos que entender que son niños y que ellos obviamente se están formando apenas, entonces no desesperarnos porque a lo mejor no entiendan ciertas cosas e irles teniendo muchísima paciencia. Isis, querida, no sabes cómo te agradezco que hayas estado aquí y aquí me voy a ir a terapia, desde luego, acabé un poco traumada, pero bueno, como siempre lo digo, de alguna manera o de otra, siempre nuestros hijos nos van a tener que trabajar, siempre los papás hacemos lo mejor lo que podemos, ¿no? Y bueno, ojalá que regreses pronto. Ojalá que sí. Un placer estar con ustedes. Gracias, querida Isis. Placer. Isis Caruz, familia. Gracias.